Buenas tardes, bienvenidos. Iniciamos, señor Ledesma. Buenas tardes. Saludos de parte del Tribunal Electoral y del Museo de la Cultura Democrática en estos estrenos digitales que estamos haciendo durante el confinamiento pandémico, que yo considero que es como una especie de gran oportunidad, porque llegar a todos ustedes sentados en sus casas, cómodos, con una cantidad de información histórica. Para mí es una oportunidad, y para el tribunal y para el museo, es una oportunidad maravillosa. Hoy estamos estrenando el documental que se llama Porras, que obviamente está dedicado a Belisario Porras. Ya hemos hecho, creo que este es el sexto estreno digital. Hemos hecho el documental de los maestros Crespo Campodónico, con una asistencia récord. Presentamos después a Justo Arosemena, después a Craches Arasqueta de Smith, a Amelia Dienes de Casa, un documental eh, muy apreciado por el público que se llamaba Querido Jimmy, que es uno de los pocos reconocimientos que se ha hecho al presidente Carter por el aporte que hizo con la firma de los tratados que nos devolvieron al Canal de Panamá. Y el último que hicimos fue Ernestito. Y cosa curiosa, en estos 164 años del natalicio de Belisario Porras, porque él cumpliría 164 años el próximo sábado. Nació el 28 de noviembre, curioso, ¿no? El día de la separación o de la independencia de España, de 1856. Puede que el dato no sea exacto, pero ese es el trabajo que hace en memoria. Y este documental tiene hoy la presencia de dos panelistas. La profesora Zurita, Josephine Zurita, catedrática de la Universidad de Panamá, que quiero que salude a la audiencia, y el profesor Olmedo Baluchi, está con camisa roja ahí en la pantalla. Eh, la idea de tener estas dos personas es muy sugerente. La profesora Zurita va a tratar el tema de Porras como un estadista. Y el profesor Olmedo Boluche va a darnos un perfil del nacionalismo de Belisario Porras. Esto se hace porque a mí me parece que una constante de nuestra historia, con presidente a favor o en contra, ha sido esa lucha porque Panamá tenga una identidad. Y creo que Belisario Porras fue, junto a Justo Arosemena, y por supuesto a otros líderes no tan reconocidos, una de las personas que desde muy temprana, eh, desde muy temprana hora en la historia panameña, advirtió sobre eh, las consecuencias de adscribirnos a una relación con Estados Unidos, que después sabemos que ha habido cosas a favor y en contra. Yo creo que no es tiempo ya de hacer mea culpas ni acusar a nadie. Me parece que lo propio y lo que el Tribunal Electoral, en su búsqueda de una cultura democrática, hace es enseñar objetivamente qué pasó en la historia panameña. Así que voy a pedirle ahora a la directora técnica que haga dos cosas. La primera es explicarnos cómo hace el público para participar, porque ella habló, la escuché hablar de unos hackers, y creo que es importante saber que eso siempre está en la posibilidad de estos estrenos digitales. Y después quiero pedirle que proyecte el documental. Adelante,
Directora. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por asistir a este estreno digital. Queremos darles las bienvenidas y al mismo tiempo unas recomendaciones para la seguridad del evento. Después de proyectar el documental, se va a abrir un espacio de preguntas y respuestas, por los que les pedimos a todos que se levante la mano para participar. Cuando va a hacer su participación, le vamos a pedir que reactive su audio y que abra su video para asegurarnos de que es una persona correcta para poder participar. Les damos las gracias a todos por su participación nuevamente. Pueden encontrar la opción de levantar la mano yéndose al botón de participantes que está en la parte de abajo donde encuentran su micrófono y su video. Lo abren y ahí encontrarán 3 puntitos o directamente la opción de levantar la mano. Les agradecemos mucho su participación y esperamos que disfruten este video. Entre los panameños que han aportado al desarrollo nacional con personalidad estadista, la figura de Porras se destaca como un intelectual de carácter democrático, humanista y visionario. Hombre de leyes, poeta, escritor profuso, diplomático, periodista, militar y político, fue presidente de Panamá 3 veces. Había nacido en Las Tablas, un villorrio de descendientes de españoles, donde se asentó la nacionalidad panameña cuando todavía el istmo formaba parte de la Nueva Granada. Su profunda convicción antiimperialista y antioligárquica, producto de su sólida formación como jurista en Bogotá y Bélgica, le trajo complicadas relaciones con la aristocracia criolla, los norteamericanos y sus copartidarios liberales, que ya empezaban a emigrar hacia un pensamiento político condescendiente con el gran capital. Él era un liberal radical en esa época, incluso se le criticaba mucho porque recordemos que los periódicos de la época y todo estaban en manos de esas familias pudientes de la oligarquía y que eran pues sus enemigos. Por otra parte, él tenía también que enfrentar un Estados Unidos que ya pues estaba arraigado en Panamá, pero todavía en un proceso que iniciaba no solamente ya la construcción del canal de Panamá, sino también que ya desbordaba el canal, ampliándose con una zona del canal, incluso ocupando Taboga, ocupando otras áreas de la República de Panamá, porque prácticamente durante sus periodos presidenciales él se veía como acosado y con él la República de Panamá por nuevas propuestas de parte de los Estados Unidos también de seguridad y protección a ese canal y pidiendo entonces áreas adicionales de protección que luego fueron las bases militares. De manera que Belisario se sentía también pues digamos arrinconado con todas estas posturas, ¿no?, de luchas de poder y de ocupación por otra parte. Tanto así que él es el primer presidente que pide la revisión del primer tratado del canal, el Heybuno-Varila, e incluso ya en el 16, cuando ya el canal está inaugurado y que le toca a él como presidente de Panamá inaugurarlo, él redacta y propone un nuevo tratado del canal. Porras se exilió en El Salvador después que los liberales perdieron la Guerra de los 1000 días y tras la firma de la Paz del Wisconsin. Se opuso al tratado para la construcción de un canal interoceánico y 4 meses antes de la independencia de Panamá, publicó un artículo en el que afirmó que de accederse a la separación, Panamá caería en las garras del Imperio norteamericano. La Corte Suprema de Justicia le retiró la nacionalidad panameña y sus enemigos,
lo calificaron de traidor. La Asamblea Nacional le restableció la nacionalidad y fue designado delegado ante el Tribunal Internacional de La Haya. Luego fue nombrado ministro de Panamá en Costa Rica y ministro en Washington. A partir de 1910 se convirtió en uno de los principales dirigentes del Partido Liberal, junto a Rodolfo Chiari y Carlos A. Mendoza, partido por el que fue elegido 3 veces presidente de la República. La visión que tenía Belisario Porras de un Estado panameño moderno, liberal, incluía también que fuera laico, ¿no? Y por supuesto volcado hacia las necesidades del gran pueblo panameño, o sea, de las masas, ¿no? Y en el proyecto del Hospital Santo Tomás podemos ver de una manera más concreta cómo viabilizaba esa propuesta, porque no se trataba nada más de hacer obras de infraestructura y grandes edificios por hacerlos, como vemos a veces en otros momentos, sino que todos ellos tienen una propuesta también de sostenibilidad financiera. Por ejemplo, el famoso Elefante Blanco, en su momento fue pensado para ese pueblo panameño que no tenía posibilidades económicas de financiar su salud, ¿no? Entonces, para eso, él expropia la Lotería Nacional, que era de propiedad privada de la familia Duque, porque con lo que se ganaba de la Lotería Nacional era que se financiaba los costos de administración y de medicinas y de médicos para el Hospital Santo Tomás. En una época en que Panamá tenía grandes carencias institucionales y de infraestructura, en el ejercicio de sus presidencias, Porras impulsó la realización de importantes obras públicas, nuevas leyes, creación y reforma de organismos e instituciones, una exposición universal e intentó renegociar los términos del Tratado del Canal. Durante su última presidencia, enfrentó la Guerra de Coto con Costa Rica por un diferendo limítrofe. Entre los múltiples problemas que tuvo que enfrentar Belisario Porras, frente a esa hegemonía norteamericana con una política agresiva, ¿no? de colonización, nosotros tenemos la Guerra de Coto en el 22 entre Panamá y Costa Rica, en donde lo que ocurre realmente, aunque se define como una guerra de fronteras entre los dos estados nacionales, los expertos reconocen que se trató mucho más de una confrontación por la rivalidad de las dos bananeras, pues que eran transnacionales en ese momento, de norteamericanos, que disputaban cada uno la expansión de sus territorios de cultivo de banano. Ya los Estados Unidos habían desarmado la Policía Nacional de Panamá, así que Panamá tuvo que efectivamente aceptar esa imposición de entregar las armas. Incluso llamó Belisario Porras a los más connotados políticos de sus adversarios, ¿no? Conservadores de esta oligarquía panameña, que muchos de ellos les pareció aceptable entregar las armas a los Estados Unidos de nuestra Policía Nacional. Y Belisario, en un acto de rebeldía propia de él y de nacionalismo, a las escondidas, él guardó un lote de fusiles y los escondió en los depósitos de la Presidencia de la República, que fueron muchos de estos fusiles los que se usaron después para la Guerra de Coto. Porras se esforzó por lograr que los Estados Unidos consideraran a Panamá como aliado de buena voluntad y no como un pueblo obcecado. Falleció en 1942 a los 85 años. Varios monumentos históricos nacionales han sido erigidos en su memoria. La casa donde nació y creció fue convertida en museo. La Escuela Presidente Porras, la Escuela Dr. Belisario Porras y el Hospital Santo Tomás, declarado Monumento Histórico Nacional. Porras es
en la memoria de la nación, un ejemplo de patriotismo y abnegada dedicación al desarrollo social. Muy bien, no es fácil recoger en 11 minutos la vida de una persona tan prolífica en pensamientos nacionalistas, humanistas. Yo diría que un hombre con un pensamiento universalista. Ese es el documental que ha hecho el Museo de la Cultura Democrática. Obviamente hay muchos más aspectos que resaltar de la vida de Belisario Porras. Me gustaría ahora que la profesora Josephine Zurita, catedrática de la Universidad de Panamá de Historia, hiciera una semblanza sobre el Belisario Porras estadista. Profesora Zurita, por favor. Gracias, muy buenas tardes. Ante todo, pues expresarle las gracias al Tribunal Electoral, a los colegas que están presentes como panelistas y a ustedes, amables visitantes del Tribunal Electoral. Voy a darles realmente ese esbozo que va a darnos un poco más de herramientas para lograr de una forma muy esquemática aproximarnos a Belisario Porras, sujeto y figura del reloj de la historia de Panamá. Belisario Porras, por supuesto, tiene una cantidad de notas que se han escrito acerca de él, que para un historiador hacer una breve bosquejo es un gran reto. En el género biográfico de los políticos es instalar en el tiempo una diversidad de enfoques relevantes y exhaustivos que permiten organizar la representación de un sujeto que está vinculado a los peldaños de los espacios públicos, algo que se hace evidente en la abundante literatura y en las abundantes conferencias y análisis sobre Porras que no necesariamente en muchas ocasiones entran en las líneas de la investigación que esté sistematizada, porque hay, por supuesto, encuentros diferentes. Belisario Porras, como ya se le ha notado, nace en la época de la República de la Nueva Granada, el 28 de noviembre de 1856. Aquí hay que hacer algo bien interesante, que es que hay que apuntalar, ¿sí?, que el alumbramiento de Porras se da entre dos grandes e importantes momentos donde tendríamos que buscar lo representativo en el imaginario de la colectividad, que Porras nace en medio de importantes ciclos. En el Istmo circulaba momentos de auge y había momentos de tensiones. En ese marco se da el nacimiento de Porras. No hay que ignorar que él nace con esas, probablemente, aquellas formas que ya tenía la sociedad. Y en segundo lugar, todavía bien importante, que en el momento que nace Porras hay y se vive el gran expansionismo de una economía industrializada. Es donde Porras empieza después
su vida y figura de la historia de Panamá. Entonces, hacer una elaboración biográfica de la vida pública de Belisario Porras es requisito documentar a un hombre de su tiempo. Ese hombre de su tiempo tiene una larga vida en la historia de Panamá. De ahí que lo denomino reloj histórico de la nacionalidad panameña y del Estado panameño. En su conducta de la vida de Porras le toca, ¿sí?, atender y resolver diversos órdenes nacionales e internacionales. Esta figura política de Porras tiene trascendencia que probablemente es importante notar que Porras es el inicio probable de la hermenéutica de la historia política del Estado de Panamá. Es emblemático el rol político e histórico que puede ser un gran referente para otras aristas de los estudios de la figura de Porras y su trascendencia. Es decir, es una gran marca para la historia de Panamá. Por lo tanto, acercarse a Belisario Porras es interrogar a la historia. El interrogatorio que usted le va a hacer a la historia tiene dentro de sí la historia el valor de tutelar y consignar el discurso crítico de Belisario Porras. Y ese discurso crítico de Belisario Porras usted lo va a encontrar en las 3 primeras décadas del periodo republicano del naciente siglo XX. Allí es medular hacer el análisis de ese discurso crítico de Porras, es decir, un pensamiento crítico que es análisis de ese tiempo histórico de los primeros 30 años de nuestra vida republicana. Entonces, cuando ya usted tiene todas estas herramientas, usted puede, ¿sí?, organizarlas racionalmente, perdón, que las ideas son las que le van a ayudar a ensamblar todo lo que usted ha visto en el video, todo lo que cuenta y documenta la doctora Ana Elena Porras. Usted con las ideas que tiene puede ensamblar, ¿sí?, mediante ese pensamiento crítico, lo satisfactorio de Porras, y eso satisfactorio de Porras es importante ensamblarlo con lo no satisfactorio, que siempre habrá algo que usted considere que no le satisface. Entonces, si este proceso histórico se hace con la figura de Porras, entonces podremos comprender que Porras es una figura políticamente, históricamente, socialmente y culturalmente que no es indiferente. A nadie le puede ser indiferente. ¿Por qué? Porque es una de las figuras de mayor relevancia en la vida republicana de nuestro Panamá del siglo XX. Entonces, justo es que usted va a encontrar aquellas percepciones que tienen que ser ajustadas a Porras. Entonces, cuando ya usted comprende todo este proceso de quién es Belisario Porras, podrá entonces, ¿sí?, reconocer todas las contribuciones que le ha hecho. Y él es un hijo de su tiempo, porque somos más hijos del tiempo que de nuestros padres. Entonces, ese es el rol que va a llevar Porras adelante. Entonces, tomando como referente el periodo republicano de nuestra historia, le toca a Belisario Porras dimensionar ese espacio político. En ese espacio va a tener, ¿sí?,
una esfera de argumentos que usted los va a ir, todos esos argumentos los va a ir relacionando en las distintas administraciones presidenciales del doctor Porras. Es esa esfera donde él se manifiesta con todo el talento y todas las adversidades que también le tocará. Entonces, en este ya momento histórico, acercándonos al Estado-Nación del presidente Porras, pudiéramos interpretar que en el presidente Porras surge la noción de que el individuo de su época y de su momento necesitan, que ya están constituidos como grupo, tienen que tener conciencia de vivir bajo una organización, un estado general, con los otros grupos y con otras naciones. Así es el estado percibido por Porras y corregido probablemente por otras investigaciones y otras anotaciones. Así vamos avanzando y encontraremos que ya constituido el gobierno de Porras y su primer periodo, tiene que afrontar todo lo que viene de herencia de los momentos inestables al periodo en que él entra. Entonces, para poder establecer ese gran proyecto de nación, pues Porras establece que tiene un carácter muy firme, establece, sí, un manejo riguroso de los asuntos económicos. Y esa rigurosidad va a ser con la finalidad de que los gastos que hace el Estado deben responder a los intereses y a las necesidades del momento. Para lograrlo, con una gran rigurosidad y firmeza, suprime los gastos gubernamentales superfluos. Reguló el uso de los fondos públicos, que puede ser un paralelo a lo que se vive en muchos estados, verbigracia, en nuestro estado panameño. Entonces, Porras, en áreas de perfeccionar la República, dota al Estado con un sistema de instrucción pública. La instrucción pública para Porras es con la intención de proveer a la sociedad de la época, que tiene unas condiciones de escasa escolaridad, para que sean el pleno desarrollo social del Panamá del momento. Entonces, las administraciones de Porras van a estar siempre contando con actos importantes dirigidos al Estado y al componente social. Entonces, estos datos que usted encuentra empiezan a notarse que Porras se está encaminando a la modernización del Estado. Algunos de sus logros, ya altamente reconocidos, tendría que sintetizar en algunos que ustedes pueden considerar que vienen de larga trayectoria. Las obras públicas, un Panamá que necesita tener una ciudad sana. Entonces, las obras públicas va a crear algo muy importante, una extensa red vial, va igualmente con esta red a comunicar el país. Crea acueductos, correos, telégrafos y, por supuesto, las emblemáticas edificaciones que ya son conocidas. Y en este momento, Porras también le toca, ¿sí?, inaugurar los trabajos del canal interoceánico que terminan. Entonces, con una síntesis que les puedo decir de trascendencia de su segundo periodo de Porras, es que le hace una reforma a la Constitución
con la finalidad de dar el voto directo a los ciudadanos. Entonces, ahí tiene usted una visión de que él conoce que en el voto está la constitución y el desarrollo de un Estado prominente, que es lo que pide. Entonces, hacer una aproximación a la tercera gestión del presidente Belisario Porras, ya se destacan los conocidos emblemáticos archivos, el Hospital Santo Tomás, que en su momento, por testimonios familiares, es una estructura ultramoderna y que le da servicio no solo a la ciudad, sino otros alrededores se acercaron al Santo Tomás, que tuvo una prestancia al servicio de la salud de todos los panameños. Entonces, eso junto con los servicios sanitarios, porque va más allá de un Hospital Santo Tomás, Porras da servicios sanitarios al interior del país y se preocupa de las subvenciones a hospitales de otras regiones. Y una de las importantes anotaciones de la visión de Porras instrumenta que toda ambulancia que se acerque a prestar el servicio sanitario debe ir con un médico. Eso está anotado en los telegramas de Porras. Entonces, este proceso de darle el sistema de instrucción pública es lo que siempre se recibió con mucha atención de parte del gobierno de Porras. La instrucción pública era su piedra angular. Y por supuesto, tratando de sintetizar, la red de escuelas primarias que va a crear Porras, a su vez, crea para aquellos que no tenían acceso a la escuela cursos de extensión, cursos superiores para dar igualdad en la educación, crea, ¿sí?, extensiones en las áreas donde no había planteles secundarios. Entonces, miren, el proyecto de educación de Porras es un proyecto que mantiene un hilo conductor en nuestra historia. Ya él lo deja escrito. Entonces, de ahí que usted puede ir mirando ese principio hermenéutico de la historia para hacer referentes importantes. Por último, y no menos importante, como presidente, a Porras le tocó afrontar gobiernos importantes y problemas de dimensiones internacionales. Como ya ha dicho, la disputa del pueblo nuevo de Cot y el desempeño militar de los estadounidenses. En años posteriores, por supuesto, seguirá Porras confrontando situaciones tan serias y delicados problemas con los Estados Unidos. Estos problemas que tiene Porras con los Estados Unidos es resultado de la política exterior de los Estados Unidos que le toca vivir. Ejemplo, el BISTIC de Teodoro Roosevelt. Ese fue un gran dilema para Porras, porque sabemos qué era el BISTIC de Teodoro Roosevelt, ¿sí? El istmo para los Estados Unidos. La diplomacia del dólar de William Taft. También ahí hay un dilema de Porras, defensor, ¿sí?, de una realidad económica propiamente panameña, donde se introduce pues un modelo económico, el estilo estadounidense. Otro de los problemas críticos que tiene que atender Porras con los Estados Unidos es referente a la política moralista de Woodrow Wilson, que entre paréntesis hay que decir que Woodrow Wilson era un historiador y que entra en contradicciones entre el pensamiento de Porras y otros de sus asesores. Entonces, terminando con estos problemas
debo decirle que la doctrina del Caribe también fue un problema porque fue una doctrina que se extendió a toda Latinoamérica. El Caribe, un mar, un submar donde los Estados Unidos se concentraba su poder. Y por lo tanto, Panamá, con esa cercanía al Caribe, estaba en la mira de los Estados Unidos. Belisario Porras es una figura de influencia en la historia de Panamá, en la historia del poder del siglo XX. Su inscripción en el reloj histórico no podrá alejarle de las críticas lógicas de las ideologías. Este es Belisario Porras en la historia, que queda para retos y desafíos tomarlo como un eje de reflexión sobre un presidente emblemático en la historia política de Panamá. Muchas gracias. Excelente, profesora. Yo, escuchándola, recordaba también de quién fui alumno. Y lo que le puedo decir en agradecimiento es que cómo me hubiera gustado ser alumno suyo. Wow, Gracias, profesor. Gracias. Qué calidad de docencia. Qué manera de mantenerlo a uno interesado en tanta información, tanta pulcritud histórica, tanta objetividad. Ahora que entremos en el debate, yo voy a hacer algunas preguntas sobre lo que usted dijo de Belisario Porras, de que no todo podría ser perfecto. La madurez es la que nos da a nosotros la capacidad de entender al hombre en sus circunstancias. Porque ya los panameños vivimos una época donde no hay esa presencia imperialista, aunque sigue existiendo, porque a fin de cuentas el mundo y todas sus proyecciones, sus ideologías, son una interrelación. Pero yo creo que definitivamente, profesora, y a todos los asistentes, creo que hay que entender qué pasó en nuestra historia. ¿Cómo fue ese lapso tremendo hasta que finalmente hubo un tratado que nos liberara de la presencia norteamericana, por lo menos físicamente? Y yo no estoy haciendo aquí ningún tipo de señalamientos en términos de hegemonías políticas o de geopolítica. Es que estoy tratando de ver cómo lo que usted dijo, profesora, se ensambla en nuestro entendimiento de la historia, de nuestra identidad, y cómo realmente toda esta información es para que construyamos un mejor país, una mejor cultura democrática. Porque es que aquellos presidentes, aquellos próceres, aquellos héroes, tenían una circunstancia realmente difícil. De esto nos va a hablar ahora Olmedo Bellucci. Yo le comentaba a don Olmedo, antes de comenzar el evento, que leía con mucho interés sus artículos, sus comentarios en redes sociales, y por eso lo invité. Lo invité para que él nos diera una semblanza del Porras nacionalista, que ya la profesora esbozó de alguna manera, pero ahora vamos a escucharlo en términos ideológicos. Don Olmedo, adelante. Buenas tardes. Gracias a don Guillermo Ledesma por esta invitación.
y le felicito a él y al Tribunal Electoral por este video que, aunque es corto, creo que resume lo esencial de la vida de Belisario Porras. Ricaurte Soler, uno de nuestros más importantes filósofos e historiadores de la Universidad de Panamá, decía que en el siglo XX hubo 3 figuras que fueron claves en la constitución del Estado Nacional panameño. El primero, Belisario Porras, el segundo, Arnulfo Arias, y el tercero, Omar Torrijos. Y bueno, como bien describió la profesora Josefina Zurita, Belisario le toca en gran medida ser fundador de una institucionalidad, de un Estado que él intentaba que no fuera simplemente una colonia norteamericana, como de hecho había quedado el país después del 3 de noviembre de 1903. Entonces él intenta crear un Estado, aunque intervenido desde la zona del canal, lo más autónomo posible, y esa fue su gran labor como estadista, en gran medida, y descrito por los logros institucionales que describía la profesora Zurita. De Belisario se conoce tal vez muy poco su parte de juventud, y se conoce más que nada su papel en la Guerra Civil de los 1000 días, su papel como amigo de Victoriano Lorenzo y militar en ese momento, y luego su papel como estadista en los 3 periodos que le tocó gobernar. Y algunos más avesados conocen un poquito más sus polémicas políticas por el Partido Liberal, del cual le fue arrebatado por Rodolfo Chiari a partir de 1924, y intentó repetidamente tratar de recuperar el partido y no pudo. Tuvo que crear otra fracción, pero eso llevó al estallido del Partido Liberal a partir de la década del 20. El partido que él en gran medida funda y es una de sus figuras claves durante todo el fin del siglo XIX y la Guerra Civil de los 1000 días, y después durante las primeras décadas del siglo XX. Sin embargo, como don Guillermo me ha pedido que me enfoque en el tema del nacionalismo, sí quería traer a colación un tema que es poco conocido en Panamá, porque la historia panameña no lo ha querido tratar, aunque el documental reconozco que lo plantea rápidamente, pero es uno de los temas más interesantes, y que corrobora mi confirmación de que el problema de la separación de Panamá de Colombia no tuvo nada que ver con la opresión colombiana contra los panameños, y que en Panamá había una identidad de las principales figuras nacionales de ambos partidos con la sociedad colombiana, y que la separación no tuvo nada que ver con una lucha entre 2 naciones, sino con la intervención de Estados Unidos para imponer el Tratado del Canal que ellos querían. Y justamente, como me dijo el documental, él publica el 15 de mayo de 1903 en un diario de Cartagena, El Porvenir, un artículo muy importante que ustedes lo pueden conseguir. Creo que lo ha publicado Editorial Portobelo, que está ubicada ahí en Vía Argentina, y que se titula Reflexiones canaleras o la venta del istmo. Y en él, con toda claridad, dice don Belisario: ciertamente que todos los colombianos deseamos que se abra el canal interoceánico por nuestro territorio. Es decir, se identifica como colombiano sin ningún problema. Pero luego entonces critica en la continuidad del párrafo el contenido del tratado. Dice, hay quienes pensamos que solo podrá aceptarse modificando el tratado de Shanghái. Recordemos que en 1903 lo que genera la crisis de la separación es la discusión del tratado de Shanghái, que después fue empeorado por el Rey Bruno Varela, que se firma 15 días después de la separación de 1903. Y él insiste en diversos momentos y reitera en esa nota, dice: la soberanía colombiana debe ser mantenida a toda costa, y que la bandera tricolor de Colombia ondee sin temores y sin reticencias desde Bocas del Toro hasta Cundinamarca. Bueno, se quedó corto porque Colombia llega hasta el Amazonas. Que ninguna bandera extranjera sea plantada en nuestro territorio, hablando de la norteamericana. Para aquellos que creen o quieren creer que los próceres no sabían las implicaciones del tratado y la creación de la zona del canal, no,
Todo eso estaba escrito en el Tratado de Shanghái que se firmó en enero de 1903. Y Belisario, como un hombre honesto, consecuente que era, se opuso a ese tratado y se opuso a la separación de Colombia en función de ese tratado. Y dice taxativamente, leo, el Istmo de Panamá, es decir, Colombia, simplemente está ofreciendo la posibilidad de abrir el canal interoceánico, contando con el más valioso capital que es la tierra y la posición geográfica, sin cuyo concurso los norteamericanos no podrán abrir dicho canal, y sino que lo intenten desde Florida a la California. Y así sigue reiterando repetidamente, dice al final prácticamente, no soy, repito, de los que creen que debemos separarnos de Colombia y ni podemos pensar mezquinamente en que debemos separarnos de Colombia. Entonces, esto en función del nacionalismo, es decir, él consecuentemente defendió la soberanía de su patria, de su país, que era Colombia, hasta noviembre de 1903 y se opuso a la separación porque veía con toda claridad y vaticina en ese artículo lo que iba a pasar. Estados Unidos se va a apropiar va a crear una zona del canal donde va a gobernar como si fueran soberanos, eso está en el tratado, y nadie se haga ilusiones sobre que los Estados Unidos nos van a enriquecer como se quería hacer creer a la gente. Ellos no nos van a dar absolutamente nada de eso. Y esto le costó, por supuesto, en 1904, carteándose con su amigo Carlos A. Mendoza, él decide aceptar los hechos consumados. Pero dice en la carta a Carlos Mendoza, no me arrepiento ni retiro nada de lo dicho. Es decir, no me pidan que yo renuncie a lo que denuncié en ese artículo que acabo de leer. Simplemente acepto que Panamá no va a volver a ser parte de Colombia y que yo soy panameño en el sentido de que nací en las tablas y quiero volver a mi país. Y entonces los liberales le consiguen la posibilidad de que vuelva a Panamá y es electo al Consejo Municipal, al cual él preside en 1905, pero enseguida la Corte Suprema, liderizada por los sectores conservadores que habían dirigido la separación de Colombia, le quitan la nacionalidad y le dicen, le aplican el artículo 7, capítulo 3 de la Constitución de 1904, es decir, todo aquel que se opuso a la independencia, dicen ellos, de Colombia, entonces pierde el derecho de ser panameño y la nacionalidad. Y se la aplicaron y tuvo durante un año que prácticamente apelar a esa sentencia de la Corte Suprema, hasta que un año después, el 13 de septiembre de 1906, la Asamblea le quita la sanción y le devuelve su nacionalidad. Y ahí pudo continuar la carrera política que describe bien el documental y que ha descrito la doctora Zurita. Y bueno, yo creo eso. Por supuesto, como político pragmático que era, como presidente posteriormente, tuvo que manejarse con los norteamericanos, pero siempre tratando de hacerlo con un grado de dignidad, de manera que ellos comprendieran que Panamá no era simplemente una colonia, sino un Estado nacional que intentaba constituirse y ahí su labor institucional de fundación de esas instituciones, de ampliación y modernización de la misma ciudad de Panamá a nivel urbano, que realmente como lo que él hizo no se ha vuelto a hacer algo parecido en toda nuestra historia. Y bueno, algunos le reclaman, después en 1928 acaba en Estados Unidos solicitándole a los gringos que intervengan en las elecciones. Bueno, sí, las circunstancias cambiaron para él, obviamente se moderó políticamente, pero ese papel importante que desempeñó en 1903 yo lo destaco y creo que es parte de su patriotismo colombiano, como el que tenía la gente consecuente en ese momento. Y no solo fue exclusivo de él, fue también implicado ahí, también le quitaron la nacionalidad a Oscar Terán, que después escribiría ese famoso libro titulado Del Tratado de Shanghái al Tratado Hey-Buno-Barilla, la historia del atraco yanqui. Y luego también se le aplicaron al panameño Juan B. Pérez y Soto, que no pudo volver nunca más al Istmo de Panamá, etcétera, etcétera. Entonces, esa coyuntura de 1903, a mi juicio, Belisario actúa de manera digna frente a la intervención de los Estados Unidos. Entonces, eso es lo que yo destacaría
en su personalidad, en su aporte como, más que nacionalismo, como antiimperialismo, aunque obviamente él era liberal, no era comunista, ni siquiera había ideas comunistas en Panamá en aquella época. Pero los revolucionarios eran los liberales radicales, como dijo la profesora Ana Elena en el documental. Bueno, eso sería lo que diría por ahora don Guillermo. Muchas gracias, don Olmedo. Excelente. Interesante, ¿no? En ver cómo estas circunstancias definieron los caracteres de los personajes, aquellos que estaban proclives a una relación que obviamente se percibía como atentatoria contra la identidad ísmica, y aquellos que estaban claros en que no era posible que se entregase tan gratuitamente. Por supuesto, yo siempre he pensado que la decisión de un canal por el istmo era casi que la consecuencia del camino de cruces, de las ferias de Portobelo, de Pizarro saliendo de Taboga a conquistar Perú. Es que estaba escrito ya desde el siglo XV, XVI, que Panamá tenía que ser un paso. Lástima que los pensamientos de Porras, de Justo Arosemena antes, de Arnulfo Arias, Ernesto de la Guardia, de Omar Torrijos, para recordar lo que usted ha dicho sobre los que podríamos llamar estadistas, no permitiese que Panamá hubiera entendido que más que un istmo y un paso interoceánico había una ismicidad y una interoceanidad. Esos son dos conceptos históricos, aparte del otro gran concepto de las talasocracias, que es el poder de ser una nación con tanto mar alrededor. Panamá es como un mar que somos, y no lo hemos entendido, porque de alguna manera, aparte de Porras, de Ernesto de la Guardia, de Arnulfo Arias, de Omar Torrijos, todos los otros presidentes de alguna forma trataron de ser condescendientes y contemporizar con la fuerza hegemónica que nos imponía el imperio norteamericano. Muchas gracias, Olmedo, por tu intervención. Realmente es importante entender esa circunstancia. Yo quiero hacerte una pregunta, o dos preguntas. La primera es, ¿qué pasó con Victoriano Lorenzo y los liberales? ¿Cómo es que los liberales perdieron la guerra, pero tenían presencia? ¿Cómo es que Lorenzo paga toda esta historia de la guerra de los 1000 días, la separación de Colombia, y acaba siendo un bandolero? Primero. Bueno, es importante tener presente que los Estados Unidos intervenía en Panamá desde mucho antes, desde mitad del siglo XIX, con el Tratado Mayarino-Bitlas. Y durante la Guerra Civil de los 1000 días intervino en diversos momentos. Por ejemplo, no se entiende por qué los liberales, esto no fue responsabilidad de Belisario, que él planeó otro ataque a la ciudad de Panamá, intentan tomar la ciudad a través del puente de Caledonia, el puente de Caledonia, y son masacrados allí hasta 300 liberales por la metralla conservadora. Pero algunos historiadores han puesto en evidencia que antes de la entrada a la ciudad, el cónsul norteamericano se reunió con Herrera y le exigió que no podían pasar ni tocar ninguna propiedad de norteamericana, sobre todo de la empresa del ferrocarril. Y entonces ellos intentaban pasar por el puente para no tocar los rieles del ferrocarril bajo amenaza de que intervendrían las tropas norteamericanas. Y luego de eso, la guerra civil toma otro aspecto.
se convierte cuando los conservadores, hasta ahí, Victoriano con sus compañeros indígenas realmente fueron pasivos porque fueron utilizados para cargar las armas. Cuando ellos ven que se está derrotando a los liberales con los que llegaron, ellos se devuelven a su pueblo y entonces allá lo van a buscar los soldados en octubre y saquean el pueblo, el Cacao, que está ahí detrás de Capira, violan mujeres, destruyen las cosechas y entonces en ese momento el pueblo indígena, cansado de abusos por parte de los terratenientes y los gobiernos, entonces se subleva y es el que nombra a Victoriano general. ¿Y a quién ataca Victoriano? ¿A los colombianos? No, el Victoriano ataca Penonomé, donde vivía la élite oligárquica terrateniente de Panamá, que eran sus enemigos quienes les estaban robando las tierras. Y que hay una larga historia, está el libro de Conte Porras que yo recomiendo, una larga historia de muchos años de denuncia de los indígenas ante la iglesia y las instituciones y nadie les hacía caso de los abusos que se estaban cometiendo. Y por eso él cerca Penonomé y cerca Aguadulce. Cuando los liberales se enteran que Victoriano tiene controlado el interior panameño, entonces vuelven y vuelve Belisario Porras del exilio. Y entonces ahí de hecho toman todo el interior, pero nuevamente los norteamericanos le dicen que no pueden tomar la ciudad de Panamá. Por lo cual, el liberalismo controló el interior del país, pero no pudo nunca tomar la ciudad por imposición de los Estados Unidos. Cuando se firma el acuerdo del Wisconsin, se dice que una de las condiciones era detener a Victoriano, porque era un hombre que odiaba a la oligarquía y que los propios norteamericanos le temían porque había demostrado capacidad para sublevar al pueblo panameño. Y entonces se inventa una excusa de que él no quiso aceptar la paz del Wisconsin y lo traen detenido, engañado, y esa labor la hace Eusebio Morales, lo trae a Panamá, en Panamá es detenido y encarcelado en las bóvedas, y ahí se queda desde fines de 1902 hasta el 14 de mayo de 1903, cuando el tratado empezó a discutirse y empezó a hacer aguas el tratado, porque empezó a surgir en la opinión pública rechazo al Tratado de Shanghái. En una noche, el 14 de mayo, lo juzgan de un momento para otro, dirigidos por el prócer Esteban Huertas, que presidió el Tribunal de Guerra, y al día siguiente lo fusilan rápidamente. Y en ese fusilamiento participa la élite panameña, dirigido por el señor Osa, hermano de la esposa de Manuel Amador Guerrero, que plantea que están matando a un ladrón, que es la versión que la oligarquía panameña impuso casi durante 100 años, que era un ladrón, un cuatrero, un violador. Y es recién en el gobierno del general Torrijos cuando el Estado rescata su figura y le reconoce sus méritos. Antes de eso, solamente la izquierda lo hacía. Solamente Ramón H. Jurado, con su novela Los Desertores, había logrado poner en el imaginario de los antiimperialistas panameños la figura de Victoriano Lorenzo. Pero desde el punto de vista de las escuelas, de la oligarquía, que triunfó el 3 de noviembre con los Estados Unidos, estas familias oligárquicas, él era el enemigo que había que fusilar. Y para mí es una víctima de la separación y del tratado. Y fue fusilado para evitar, como ejemplo, de que nadie se atreviera a sublevarse. Hay que decir eso con claridad. Y Panamá fue invadida después el 3 de noviembre por más de 10 cañoneras norteamericanas y miles de soldados norteamericanos. Y hubo decretos que decían que el que se opusiera sería deportado del país. Entonces, es hora de que ya estamos maduros, aceptemos y veamos la historia de 1903 cómo fue y reconozcamos ahí el mérito de personas como Belisario Porras que se opusieron a esa acción de los Estados Unidos. Excelente, profesor. Excelente, excelente. A ver, yo tengo otra pregunta para la profesora Zurita. Después vamos a darle participación al público. Tenemos ahí apuntado a Ian Ramos para participar. Pero miren, en el Museo de la Cultura Democrática están
consignadas las intervenciones norteamericanas en las elecciones de Panamá. Hay cerca de 19 intervenciones. En una de ellas aparece como que Belisario Porras pidió la intervención norteamericana, creo que fue en su segundo mandato, no recuerdo bien. Quisiera preguntar a la profesora Zurita si tiene alguna información al respecto, profesora. Mira, abordar el tema de el acercamiento que hace Porras a los Estados Unidos, hay que ser justo y ponerlo en su momento, porque la política que tenían los Estados Unidos estaba avalada y documentada en un tratado que era el dogma del momento. Y él, bien dice el profesor Bellucci, como político tiene que matizar su situación para evitar tensiones. Y lastimosamente hay que reconocerle y decir que sí lo hizo, pero sin temores, porque no es que lo hace con el criterio propio, sino son las circunstancias históricas las que llevan a esa intervención. Seguro de no hacerlo, los Estados Unidos solapadamente hubieran tomado control de la situación. No es que voy a señalar que no lo hizo, pero tiene que justificarse y aclararse que es todo un proceso y una mentalidad del momento, así como destruyeron, porque los Estados Unidos destruye la figura de Victoriano Lorenzo y lo vende como un cuatrero. Bueno, así mismo hacen con la acción de Porras, que está documentado en la historia, pero no es para hacer un yo acuso, no. Yo tengo que explicar necesariamente que las condiciones de la época era lo que prevalecía, que después realmente no lo hace, no reconoce que era una causa respaldada en un tratado, y no va a ser Porras el único, serán muchísimos que tendrán esa mentalidad de llamar a la puerta y tocarlos a ellos para que vengan a resolver la situación. Entonces, eso es una marca histórica que pesa sobre Porras. Y la marca histórica está documentada en los documentos. Por eso es que usted tiene que ir a confrontar esa actitud con los otros elementos que le van a dar razón a la acción que se tomó en el momento dado. Gracias, Esa profesora. es mi percepción del momento. Muchas gracias, profesora. Antes de volver a Lorenzo, porque yo tengo otra pregunta para Olmedo, quiero invitar a Ian Ramos, que es uno de los participantes aquí en el foro, para que nos plantee su pregunta. Adelante, Ian. Claro, buenas noches, don Guillermo Ledesma, en calidad de director del museo. Felicidades al Tribunal Electoral por esta iniciativa tan linda y tan acogedora, y qué placer poder escuchar a la profesora Zurita, qué exquisitez cómo se digiere y cómo se transmite ese mensaje. De igual manera a don Olmedo Bellucci, qué gusto poder ver personas apasionadas y realmente allegadas, que se compenetran con la historia de nuestro bello país, porque en ocasiones pareciese que somos expertos de las historias de todos los países o de todas las épocas, pero ignoramos siempre la nuestra. Y es, al parecer, un disco cassette rayado escuchar que quien no conoce su historia está condenado a vivirla. Y yo creo que ese es un gran dilema y un gran dilema existencial que tenemos los panameños. Tengo una pregunta, pero antes me gustaría hacer un tipo de relación o de analogía, porque hay quienes se toman el atrevimiento, el cual yo creo positivo, de decir, mira, es que uno de los más grandes representantes o mandatarios que ha tenido nuestro país ha sido el gran Belisario Porras. A Belisario Porras debemos verlo como a Julio César en la antigua Roma,
cuando se decía, oye César, es que tú eres el arquitecto del Imperio Romano. Gracias a tu mentalidad y a tu puesta en práctica Roma se pudo expandir y pudo llegar a ser aquello que es, que fue y que será. En ese mismo sentido, y ya para tratar de plantear mi idea, yo creo que en primera línea lo que más puedo rescatar como un millennial, como un joven, de el gran Belisario Porras es sin duda alguna su idea liberal, eso de echar hacia adelante. Hay hombres y mujeres que mueren sin saber el legado que dejan, porque deben de pasar años, deben de pasar décadas, deben de pasar lustros para que esas ideas se puedan materializar y de tal forma que la humanidad pueda tener esa ganancia o ese mensaje. Uno de los liberales actuales, creo yo, el máximo exponente de la idea liberal, tanto política como económica, que tenemos los hispanoamericanos, como lo es el argentino Alberto Venegas Lynch, hijo, que viene definiendo qué es el liberalismo, qué es una idea liberal, no es más que el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo. Y en esa línea yo creo que si hay un futuro, ese futuro está pegado a ideas liberales. Y si podemos rescatar de Belisario Porras más que todo ese mensaje y esa llamada a querer revolucionar, echar hacia adelante, aquí no se puede, bueno, yo lo voy a hacer. Mi pregunta en esa línea de una idea liberal, en esa línea de una idea distinta, no sé si sería atinente o para la profesora Zurita o para don Olmedo Beluche, sería básicamente conociendo la historia de Belisario Porras y su impacto y lo que hoy tenemos como resultado, como consecuente producto de su pensamiento y de su actuar, ¿qué cosas nos depara para con el futuro o qué mecanismo debemos hoy adecuar, ya sea en un sentido estrictamente legal, ya sea en un sentido de mentalidad? Porque de nada vale un cambio en la sociedad si la mentalidad sigue estando años luces. En ese sentido, ¿qué cambio o qué idea primordial nosotros podemos rescatar de un personaje tan importante como lo fue Belisario Porras para que con su aplicación en tiempos presentes podamos tener un futuro próspero? Porque soy del criterio, como indica la profesora Zurita, que somos más hijos del tiempo que de nuestros padres. Me quedo con ese mensaje. Pero si somos más hijos del tiempo en esa línea, ¿qué hay que hacer hoy para que ese tiempo que sea consecuencia positiva, un resultado en la medida en que apliquemos, oye, todas esas acciones que nos dejó Belisario Porras en el ayer, para que aplicándolo hoy podamos decir que tenemos un mañana? Saludos cordiales a todos los que están aquí presentes. Respondiendo al amigo, el compañero Ian, podríamos decir, todo el siglo XIX, las luchas entre conservadores y liberales fue entre dos proyectos políticos de Estado nacional, en Colombia, de la que éramos parte, como en otros países del continente. El Partido Conservador siempre expresó los sectores terratenientes fundamentalmente, algunos sectores comerciantes, importadores, y un modelo de sociedad muy estancada en el pasado colonial, es decir, el peso de la iglesia en las actividades públicas, una sociedad muy estamental y muy dividida en clases sociales. El liberalismo presentaba la modernización capitalista de las sociedades, es decir, un Estado laico donde fuera el Estado y no la Iglesia el que llevara el registro civil, obra de Belisario Porras, donde fuera el Estado el que llevara la educación pública y no la Iglesia, obra también de Belisario, donde fuera el Estado el que atendiera la salud pública y no las monjitas, obra también de Belisario Porras. Entonces, en ese sentido, Belisario y el liberalismo expresa hasta principios del siglo XX un proceso de modernización de la sociedad latinoamericana. Es el proyecto positivista que se expresa en diversos gobiernos, algunos democráticos y otros no tan democráticos de América Latina, de esa fase de intentando en parte alcanzar a Europa y a Estados Unidos como modelos políticos en ese momento. Sin embargo, el conservatismo desaparece rápidamente porque tenía mucho apoyo en Colombia, donde los terratenientes eran muy fuertes. En Panamá existieron, sobre todo afincados, como ya dije, en Coclé, Veraguas, pero perdieron peso político
la sociedad urbana de Panamá pesó sobre el resto del istmo, y el liberalismo fue penetrado por estos sectores tradicionalistas también. Y ahí, a mi juicio, está la pelea entre Rodolfo Chiari y que le quita el partido a Belisario. Es decir, la oligarquía tradicional le arrebata el liberalismo, el partido, el aparato político a un dirigente tradicional liberal a partir de la década de 1924 en adelante. Y creo que ahí es donde se refiere la fase donde don Guillermo hablaba de que Belisario incluso acaba yendo a Estados Unidos a apelar a la mediación de los gringos en torno a esa disputa. Pero el liberalismo pierde a lo largo del siglo XX a partir de que Chiari, la familia Chiari, que lleva el partido, va a decir, el sector más modernizante de la burguesía panameña, pero también se vuelve más conservador, más oligárquico, lleva el partido hasta 1968. Ellos son Roberto Chiari y sus sectores políticos los que controlan el aparato del Estado panameño hasta ese momento. Entonces yo diría, hoy en día, ¿qué es? O sea, la disputa liberal-conservadora ha perdido sentido en el siglo XXI, pero tenemos que construir un proyecto nacional nuevo que combata lo que ahora se llama el neoliberalismo, que se ha convertido en algo antinacional. Es decir, esas aperturas de mercado donde nos convierten a los productores nacionales en el vaivén en función de los importadores que traen la comida como quieren para ganar ellos y no les importa con la producción nacional. Hay que modificar la protección a la creación de empleo, de la industria que es la que crea empleo y de la agricultura nacional. Yo diría que ese es un proyecto clave. Hay que buscar de nuevo la independencia en la política exterior panameña. Ya está bueno eso que venga aquí un funcionario norteamericano a decirle al presidente en la oreja lo que tiene que hacer y decir en América Latina, o si tiene que comprarle o no a Huawei la 5G o qué es lo que tiene que hacer. Eso no puede ser aceptado. Hay que volver a la dignidad que tenía Belisario, que tuvo en algunos momentos de lucidez Arnulfo y que en su momento progresivo tuvo Omar Torrijos de Jera. Entonces, nos falta, eso sí, Ian, un proyecto político que levante una bandera de ese tipo. Y por eso es lo que habría que luchar en el siglo XXI, me parece a mí. Sí, yo creo que esa respuesta tuya, Olmedo, está muy bien, porque lo que planteaba, yo creo que la preocupación de Ian Ramos era más o menos así. ¿Y por qué no hay Belisarios Porras hoy día? Esa es la pregunta, Ian Ramos. ¿Y qué pasó con los Belisarios Porras? ¿Dónde se quedaron los Belisarios Porras? ¿Cómo es que los liberales pierden la guerra? Los conservadores toman el poder, pero los liberales plantean los cambios. Todavía no había comunismo en el mundo. La doctrina Monroe y todo eso aparece en 1823. Obviamente había una efervescencia, y recordemos que en esos primeros años de la República estaban ya los anarcosindicalistas, estaban las mujeres haciendo sus pininos en política y en feminismo. Entonces yo creo que todos esos años que siguieron a la independencia, a la separación de Colombia, fueron años liberales, hasta como tú dices, primero apareció Chiari, ¿no?, en la película. Pero interesante la pregunta de Ian Ramos, que es un millennial. Y que yo creo que lo que él quiso decir es, ¿y qué pasó con los Porras? Permíteme interrumpirte, Bueno, para abonar sobre la pregunta del muchacho que se pregunta qué hay de vigente, ¿no?, en el legado de Belisario. Y a mí me parece que en Panamá, en tiempos actuales, tenemos un terrible desafío de la separación del Estado y la Iglesia, que nuevamente está en el tapete. Nuevamente vemos cómo la Iglesia quiere controlar la educación pública, ¿no? El tema de los derechos, ¿no? Porque fíjate tú que la primera gran labor de Belisario Porras para construir un Estado nacional moderno
y desligarse de un Estado de los privilegios para concentrarse en un Estado de derecho fue hacer todos los códigos, ¿no?, del país. Entonces, nosotros hoy estamos frente otra vez a ese desafío de los derechos humanos, porque ya no podemos volver a Belisario Porras, que es como dijo muy bien la profesora Zurita, un hijo de su tiempo, del siglo XIX, muy avanzado para hasta el siglo XX y todo, pero ese tiempo ya pasó, no vamos para atrás, sino para adelante. Pero estos temas se replantean y se han actualizado, y esos temas que sí tienen mucho que ver con esa raíz liberal y de ese proyecto nacional de Belisario, que nunca lo puedes comparar con Julio César, porque Belisario era demócrata y quería construir la república y no un imperio, que es lo contrario de una república y una democracia. Hoy día, frente a los movimientos del mundo, que también el neoliberalismo y todo, hay una nueva, digamos, ya desde hace más de 20 años, un nuevo predominio, digámoslo así, en la economía, de una propuesta conservadora, bueno, oligárquica y a nivel global, para acabar de fregar. Entonces, la lucha se hace mucho más difícil para quienes queremos ser progresistas y defender las democracias, la ciudadanía, los derechos contra los privilegios, la concentración de poder y de los privilegios, ¿no? Entonces, ese desafío, que sí lo había y que eso fue lo que definió pues la guerra de los 1000 días, ¿no?, en el siglo XIX, hoy, por supuesto, no estamos frente a la misma propuesta de una guerra civil, ¿no? No ha demostrado que en el caso de Panamá, que es una pieza clave en la geopolítica de los Estados Unidos, ese tipo de revoluciones nos las intervienen, así que digamos, si fuéramos pues revolucionarios que todavía pensáramos como en el siglo XIX, que estas luchas ideológicas se resolverían por las armas. Creo que por eso, como dice Olmedo, después Belisario se modera. ¿En qué sentido? Así como acepta como un hecho cumplido, un fait accompli, que Panamá se separó de Colombia y se hizo una republiquita, como él decía, él no creía en las republiquitas, porque eran presa fácil de los imperios, ¿no?, para que se las tragaran los imperios. Entonces, consideraba que Panamá se fortalecía más, incluso en una negociación posterior con Estados Unidos, como parte de Colombia, que como una republiquita tan pequeña. Pero bueno, eso ya es pasado. Y como él asume que la república ya era un hecho dado, que ya no íbamos a ser más parte de Colombia y que habría que enfrentar esa situación, cómo manejarse lo mejor posible, dado que Panamá ya era un protectorado de los Estados Unidos y que Estados Unidos iba a tener el enclave colonial que tuvo, y todo lo que él previó se dio efectivamente. Lo que podemos ver es que en nuestro presente, para el joven que nos escuche y que nos hizo una pregunta tan importante, sí quedan entonces estos desafíos, pero ya actualizados, que no se han resuelto porque ha habido una avanzada conservadora en el mundo, ¿no?, que defiende los privilegios, las desigualdades, ¿no? Y en eso andamos, pues, ¿no? Los que estamos a favor de los derechos humanos, los que no están, la iglesia metiéndose en el medio, poniéndose la camiseta de los privilegios y no de los derechos. Entonces, ese tipo de asuntos que son terriblemente políticos, ¿no?, vuelven a presentarse en el Panamá del siglo XXI, ¿no? Entonces, claro, los Belisario Porras ahora tendrían que tener otro tipo de estrategias, porque ya las luchas armadas no son una solución, ya aprendimos con la historia. Por eso que cuando es presidente, Belisario acude también toma como un hecho cumplido que Estados Unidos nos domina, ¿no?, o que nos dominaba en ese momento. Incluso por eso pidió la intervención de los Estados Unidos en una de las elecciones, porque Panamá ya no tenía una policía armada. Y las elecciones, había tiroteos, se robaban lo que llamaban los paquetazos. Entonces, para evitar la guerra civil, que ya él había peleado, porque no es que la estudió ni que la mandó, él la peleó,
y la perdieron, ¿no? Entonces, él no quiere volver a eso. Entonces, para proteger a Panamá de ese tipo de confrontaciones, acude a las soluciones políticas que hay en el momento, efectivamente muy complicadas, contradictorias. Pero hoy día, entonces, lo que quiero decir es que si ya no podemos volver atrás y buscar una figura del siglo XIX, ¿no? Tenemos es que replantearnos las nuevas estrategias frente a los viejos problemas que se nos presentan otra vez. ¿Sí? Que es para que haya democracia, tiene que haber separación de Estado y de Iglesia. La Iglesia no se puede meter en la educación pública. Salud pública, por supuesto, tampoco, pero ya a la Iglesia no le interesa la salud, pero sí le interesa la educación pública. Y las decisiones de Estado no asume que su rol y su espacio es otro. Entonces, estamos frente a esos desafíos. Perdón que me he extendido mucho. Gracias. Bueno, ¿puedo Excelente. hacer uso de la palabra? Sí, profesor, adelante. Ya, bueno. Creo que me voy a alejar un poquito del tema, tal como lo abordaron el profesor Beluche y como se aproxima la profesora Ana Elena. Tratando de dar una respuesta al licenciado que no capté muy bien su nombre. Yo creo que hay que enfocar el discurso de la inquietud manifiesta en que nosotros ya pasó el siglo XIX y ya pasó el siglo XX, y que ese discurso político enfocado en la pirámide de la sociedad no va a calar hoy por hoy, porque tenemos todas unas nuevas circunstancias y contextos históricos totalmente disímiles a lo que fue en su momento el discurso político que se avala en estos momentos. Hay que hacer la inversión de que el Estado somos nosotros. Hay que cambiar ese discurso que tengo que subir al Estado para después resolver los problemas medulares que confronta la sociedad panameña. El discurso de Porras, ¿qué podemos sustraer? Bueno, ese concepto de que el soberano es la sociedad, y esa sociedad la debo hacer consciente que tiene derechos que el Estado le debe consagrar. El discurso de hoy, siglo XXI, es urgente que hagamos visible, como lo dice bien, no recuerdo si es Giovanni Sartori o Alain Touraine, que la democracia se sostiene cuando es visible en manos del que administra el Estado. Hoy la democracia no es visible porque la distancia ante las necesidades y todo lo que espera esta generación de millennials, que no los vamos a convencer, no nos llamemos a engaño de que el discurso liberal o que el discurso neoliberal o el discurso conservador, no. Hagamos la inversión y démosles una respuesta al mismo conglomerado social para que vuelva a tener confianza, para que vuelva a creer que podemos tener figuras emblemáticas con un discurso de avanzada, luchar contra esas sombras grandes, como lo manifiesta Carlos Fuentes, esa sombra que nos vuelve a chiquito, somos nosotros los que nos lo vamos a quitar, no el Estado. Eso es falso. Ese Estado ya cumplió su rol. Hay que refundar un Estado. Y ese Estado lo sostiene el soberano. ¿Y quién es el soberano? Nos decía Soler. ¿Ah? Nosotros los que los ponemos allá arriba, a nosotros es que nos corresponde construir para llegar a tener un Estado cónsono con nuestras realidades sociales. Un Estado que hoy es chiquito y que no vamos a poder luchar contra esas normas mientras no creemos nosotros nuestras condiciones propias dadas para poder crear
ese nuevo Estado que exige las ideas nuevas. No podemos luchar y seguir diciendo, partimos de aquí hacia arriba. No, de aquí hacia abajo. Dele esa herramienta y entonces, licenciado, podremos tomar de Belisario Porras aquellas ideas que permanecen y que hoy la podemos adecuar a este nuevo contexto histórico del que Panamá no se va a sustraer así fácilmente. Es un reto que le queda a los millennials, a la generación X, Y, toda la pulgarcita, ¿bien? Como dice un sociólogo francés, esa sociedad la tiene usted en sus manos para cambiar y adecuarse a lo que necesita hoy este Estado fallido. Eso es todo. Gracias. No quiero extenderme. Gracias, profesora. Estoy de acuerdo con usted en el planteamiento. Todo lo conceptual es correcto. Yo nada más quiero recordar aquella sentencia de Aristóteles que decía que la degeneración de la democracia es la demagogia. Y es que de eso sufrimos, de la demagogia de los candidatos. Falta una cultura democrática. Cuando un hombre deposita el voto, ese voto tiene un poder extraordinario, tanto que lo condena o lo libera. Ese momento es importante, pero es que no hay todavía un pueblo capaz de elegir bien. Así que es una cosa difícil de entender y de explicar. Bien, tengo aquí ahora a Yamilet Bellido, que quiere intervenir. Adelante, Yamilet, si estás lista. Sí, me llama la atención algo que ha dicho Olmedo Beluche sobre que hubo una brecha en el proyecto de liberalismo. Y uno va hilando cosas. O sea, Porras fue 3 veces presidente, pero detrás de él había un hombre que tenía también una fuerza y que canalizaba a los grupos humanos más desfavorables, y que fue Carlos A. Mendoza, que fue frenado y que si hubiese tenido oportunidad, hubiese significado la consolidación del liberalismo. En la impronta del proyecto de Porras debemos ver claramente la presencia de una ideología también en donde está presente la discriminación. Entonces, eso está muy, muy bajo perfil. Pero eran ideas hegemónicas, el tema de las razas superiores, inferiores. Y mi pregunta específicamente es si eso estaba en el plano y fue significativo para frenar el avance de Carlos A. Mendoza, que no pudo candidatizarse hacia la presidencia, y esto más o menos lo vemos posteriormente, cómo se cuela específicamente a través de Acción Comunal Arnulfo Arias, y se marca la Constitución del 1930-31 claramente con este tipo de ideas discriminadoras. Bueno, sí, ese es un pasaje interesante. Evidentemente, en la sociedad de hace 100 años atrás, el racismo, que hoy podemos verlo con claridad, existe todavía y se practica no solo en Estados Unidos, sino también en nuestra sociedad panameña. Solamente que muchas veces los racistas no se atreven a expresar públicamente lo que en verdad piensan. Pero en ese tiempo era desembosado. Así que Carlos A. Mendoza era heredero de un partido liberal negro panameño que tenía su apoyo fundamental en el Arrabal de Santana y que luchó durante todo el siglo XIX, electoral y militarmente, contra el proyecto conservador de San Felipe,
de la oligarquía blanca, de comerciantes y terratenientes, y que tuvieron confrontaciones en diversos momentos. El gran caudillo del liberalismo negro panameño es Buenaventura Corroso, que fue múltiples veces presidente del departamento del Istmo. Y Carlos A. Mendoza, bueno, Buenaventura llega ya a 1903, ya era viejo, tenía 70 y pico de años, y Carlos A. Mendoza es parte de esa juventud que creció en torno a ese sector de San Felipe, perdón, de Santana, de la Jabal, y que lo expresa. Sin embargo, cuando le tocó la casualidad de llegar a ser presidente por la muerte de, se me escapa ahora el nombre, creo que de Ovaldía, y él lo sustituye, le impidieron, como usted dice, postularse a la presidencia. Y se apeló al hecho de sus orígenes raciales. He leído por ahí, no me he documentado bien, algunos alegan que Belisario participó de la conspiración, pero no puedo afirmarlo fehacientemente. El hecho es que Belisario fue al final el gran beneficiado, aunque ellos fueran amigos personales, porque Belisario es el que termina siendo postulado a la presidencia y queda a la cabeza del partido. Pero ellos eran relacionados y eran muy amigos, ya digo. Cuando Belisario estaba en el exilio en Centroamérica, y toda esa crisis de 1903 y que pide volver a Panamá en 1904, es su amigo Carlos A. Mendoza el que le sirve de puente y que lo ayuda. No estoy seguro, no podría afirmar si allí hubo un problema que llevara a una ruptura, pero de hecho existía ese racismo y que se ha mantenido durante la política panameña, como usted bien lo dijo, Arnulfo Arias. Gran parte de lo que hacía Acción Comunal cuando decía habla en español, no hables en inglés, consume lo panameño, no solamente era contra los gringos, era contra la población migrante afroantillana que se había instalado en Panamá y que gran parte de la burguesía tradicional quería incluso echarlos del país. Hay una obra de la profesora Patricia Pisurno que ganó incluso un Miró, que yo recomiendo, que trata sobre este proceso de civilización, entre comillas, que se quiere aplicar de parte de las élites a los sectores populares panameños. Y todavía se expresa con mayor claridad en la doctrina panameñista de Arnulfo Arias y su constitución de 1941, que habla de razas indeseables, refiriéndose a los negros de origen afroantillano de habla inglesa y a los chinos, a los cuales incluso les expropian propiedades. Entonces, eso ha sido un hecho en la política nacional y yo creo que no sé hasta qué punto también se mantiene. Más embosado, pero se mantiene, porque podríamos preguntarnos cuántos presidentes panameños negros tenemos, cuántas de color, cuántos indígenas han podido llegar ni siquiera al cargo de ministros. Entonces, hoy que conmemoramos el Día de la No Violencia contra la Mujer, que incluye el problema de la discriminación contra las mujeres y que eso se ve en la representación política, podríamos decir lo mismo de los orígenes étnicos de ciertos sectores sociales en Panamá, que no están representados debidamente en las élites políticas, en las instituciones y en los órganos de gobierno. Solamente están representados como minorías, siendo que son la mayoría de la población. Entonces, sí, hay un hecho oscuro ahí, en 1910, en torno a Carlos A. Mendoza, pero no puedo afirmar nada de manera fehaciente. Excelente. Creo que es una respuesta muy buena, Olmedo. Estamos ya pasados de tiempo, pero cuando ustedes hablan, yo me acuerdo de mis clases de estética y composición en Madrid con el arquitecto Víctor Dors, que era alumno de Zubiri, el gran filósofo español. La clase era de 8 a 9 y nos quedábamos de 8 a 1 de la tarde. Nadie tenía interés en salir del salón de clases. Eso pasa con este tipo de foros, de estreno, donde hay participación enriquecedora. Yo quiero, antes de despedirnos, darle la entrada a dos personas que van a ser ya los últimos, porque estamos pasados de tiempo.
primero a Daniel Alonso y después a Carlos Joel Morales. Adelante, Daniel. Muchas gracias, Tato. Muy buenas noches a todos. Solamente para colaborar con el profesor Olmedo Beluche, que no recordaba el presidente panameño que falleció en 1918, fue Ramón Maximiliano Valdés. Solamente para aportar ese elemento que se le fue ahí por momento una laguna al profesor Beluche, a quien saludo de una manera muy afectuosa. Y te felicito, Tato. Una vez más el Tribunal Electoral haciendo docencia, transmitiendo ese sentimiento nacional que nunca se debe perder, sobre todo con figuras tan trascendentes, tan eximias en la vida nacional como lo fue Belisario Porras Barahona. Muy buenas noches a todos. Gracias, Daniel. Vamos ahora entonces a escuchar a Carlos Joel Morales como última intervención. Sí, gracias a todos, gracias por este espacio, de verdad muy enriquecedor, y felicitamos al tribunal y a todo el equipo que está a cargo de estas jornadas tan importantes para la ciudadanía en general. Un gran aporte. Y escucharlos a ustedes enriquece tanto. Bueno, yo les voy a hablar como tableño. Para nosotros los tableños, Belisario Porras representa un gran orgullo que creo que hasta ahora no hemos logrado rebasar los que nacimos en esa tierra. Y creo que concluyendo, después de escuchar de su vida política, de los logros y dificultades, y que me queda mucho, muy en mi pensamiento lo de la profesora Josefina, de que hay que verlo en el tiempo, y eso me encanta porque estamos en otro tiempo, estamos con otros retos, estamos en otra época. Belisario Porras, luego de ver este panorama, a mí me causa mucho interés cuando leo sobre sus anécdotas en el pueblo, y él describe de su vida en las tablas, y describe su pueblo con tanto orgullo, a sus familiares, a su gente y su escuela, su educación muy básica, los anécdotas con el sacerdote, el padre Palma, su caballo come pan, un montón de cosas que lo acerca tanto a él, de su disfrute de subiendo el palo de ciruela, su caballo come pan, su gira al rascador, a la quebrada, esa conexión con la naturaleza rural, esa conexión con el pueblo, yo creo que llevó a Porras a definir con también sus dolores, ¿no? La pérdida de su madre a temprana edad y de parte de sus amigos, y el haber dejado a las tablas siendo un muchacho mozo para irse luego a Colombia a estudiar. Entonces Porras que creo que nos deja como también un sabor de tanta panameñidad y de tanta conexión con lo que somos y con lo que no debemos olvidar, aunque él haya logrado todos los escalafones y más importantes de diplomático, de político y de hombre de mundo, pues de hombre público. Nunca olvidó sus orígenes, nunca olvidó su familia, su pueblo, su tierra, el chiste de la gente, y creo que ese carisma también lo adornaba muchísimo. Me lo imagino yo pues, al leer sus pasajes, y creo que como fundamento político, uno, cumplir la ley, por supuesto, pero otro que es un fundamento de vida más que nada, nunca dejar de ser quien uno es. Y todo árbol que florece es porque tiene bien plantadas sus raíces. Qué lindo pensamiento el tuyo, Carlos Joel. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Terminamos agradeciendo al público y pidiéndole el compromiso al público. El compromiso, porque estos eventos, estos estrenos digitales, resaltando las figuras que han construido la historicidad panameña, no tienen otro propósito que cada uno asuma su responsabilidad, como decía la profesora Zurita. Eso es importante. Si no asumimos la responsabilidad, nunca vamos a tener democracia. Nunca. Así que agradezco al público presente, agradezco a la profesora Zurita, a don Olmedo Beluche, la participación de Ana Elena Porras, la de Ayan Ramos, Yamilet Bellido, Daniel Alonso y Carlos Joel, y por supuesto al equipo técnico del Tribunal Electoral que nos apoya y que hace posible
que estos eventos sean fluidos y sin los temores que siempre nos atacan a las personas que ya pasamos de los 60, la tecnología. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias a todos. Quedó algo, muchas cosas interesantes, muy importantes. Gracias por compartir. Hasta luego. Hasta luego, Ana Elena. Mucho gusto también. Buenas noches. Buenas noches.